Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animales. También Rudy. Adelante, Mauricio. Sí, mucho gusto, pues es un gusto estar acá siempre en los espacios del Comité de Desarrollo Campesino CODECA y de todas las organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas asociadas que de manera importante pues vamos construyendo esta comunicación, estos procesos de comunicación para las luchas, porque también los medios de comunicación, los espacios de comunicación son fundamentales en los procesos de lucha. Así que es un gran gusto. Mi nombre es Mauricio Chaulón, historiador y antropólogo social, y soy profesor e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Vamos contigo, Rudy. Adelante, por favor. La audiencia te ve y te escucha. Buenos días, Juvenal. Buenos días, Mauricio. Buenos días a las compañeras y compañeros que escuchan este programa. Realmente así como a quemarropa, hace como 5 o 10 minutos supe que o me pidieron que participara en este espacio y aquí estoy para participar. Yo soy parte del colectivo de lucha y resistencia y otros espacios, un hombre de origen campesino y trabajo con el movimiento social, con algunos espacios y muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho, Juvenal. Muchas gracias, Rudy. Gracias por estar con nosotros. Y efectivamente de eso se trata, de ir creando ventanas, espacios para poder generar opinión, para poder generar pensamiento desde nuestras realidades. Solemos decir sin logos, sin títulos, sin marcas, avanzamos en estos caminos y en eso estamos. Mauricio, directamente contigo, como dice Rudy, a quemarropa. Vienes de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos se encuentra en una situación difícil. En este momento, si tuvieras que graficar en cuestión de 3, 5 minutos la situación actual en la que se encuentra la universidad, ¿cuál sería el dibujo que presentarías a la audiencia que nos ve en el país, en lo que se llama Guatemala y fuera del país también? Pues brevemente estamos en una situación en donde las fuerzas corruptas que están íntimamente ligadas a los poderes estructurales e históricos en este país, pues están imponiendo a un rector. Es decir, están a través del fraude, a través de vicios legales, vicios morales, vicios éticos, están imponiendo a su rector. Y que no solamente sería, digamos, la figura de Walter Mazariegos, quien es este personaje a quien están imponiendo de una manera impune. Porque si no fuera Walter Mazariegos sería otro y otro y otro, es decir, los grupos de poder tienen sus diferentes sujetos con los cuales pueden manejar perfectamente ese tablero de alianzas, de estrategias en todas las instituciones del Estado, las grandes, las pequeñas, y bueno, la Universidad de San Carlos es una institución pública fundamental. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar es la única universidad pública que tenemos en Guatemala. En segundo lugar, la Universidad de San Carlos incide en el funcionamiento del Estado. La Universidad de San Carlos constitucionalmente tiene representación en muchas instituciones del Estado, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, distintos ministerios, y también la Universidad de San Carlos tiene el derecho de proponer leyes de la misma manera como lo tiene el organismo ejecutivo o el legislativo, por ejemplo. Entonces veamos la trascendencia de la Universidad de San Carlos. Y bueno, por otro lado, pues es la universidad pública, la Casa de Estudios Superiores, que produce, que debería de producir las y los profesionales para resolver los problemas del país. Por lo tanto, la Universidad de San Carlos es estratégica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? En la elección a rector, el Consejo Superior Universitario, con
personajes que, comenzando por el rector en funciones, el maestro en química Pablo Oliva, y otros personajes, otros altos funcionarios de la universidad, pues han establecido una red de impunidad para imponer al rector que le conviene precisamente a los grupos de poder, que le conviene precisamente a esa corrupción, que están tratando de seguir cooptando la universidad en un proceso histórico que viene desde los años 80. Entonces, han dejado afuera a todos los grupos de oposición a través de legalismos, a través de situaciones, digamos, que pueden controlar desde cosas legales, ¿no? Subterfugios legales, ¿verdad? Y entonces han dejado afuera a una oposición de los grupos que podían ganar la elección a rector. Se suspendió la primera convocatoria a elecciones, que fue el 27 de abril, aduciendo el Consejo Superior Universitario de que los grupos de oposición habían llegado a impedir la entrada a los electores del candidato oficialista. Y lo que sucedió es de que el Consejo Superior Universitario había dejado afuera, por subterfugios, por legalismos, ¿verdad?, que son esos vicios precisamente por los cuales se puede manipular la ley, los procesos a través de la ley, había dejado afuera a 7 cuerpos electorales que pudieron haber inclinado la balanza hacia que el candidato oficialista de este pacto de corruptos no hubiera ganado la elección. Entonces, al dejarlos afuera, pues prácticamente la elección estaba ganada para el candidato de la corrupción, es decir, Walter Mazariegos. Y en ese sentido, entonces, se impidió la entrada a través de una lucha digna de los electores del candidato oficialista, porque no se podía hacer otra cosa. Entonces, el Consejo Superior Universitario argumentó que al no poderse llevar a cabo la elección, tenía que recurrir a la Corte Suprema de Justicia para hacer viable el proceso electoral. Y la Corte Suprema de Justicia los amparó, porque sabemos que la Corte Suprema de Justicia en este momento está totalmente cooptada por los intereses de los grupos de poder. En ese sentido, entonces, se traslada la elección para el 14 de mayo en un lugar que ni siquiera pertenece a la Universidad de San Carlos, el Parque de la Industria. Y ya ni siquiera se dejaron entrar al resto de electores de los grupos de oposición a ese oficialismo corrupto. Y solo entraron los 72 electores del candidato oficialista, que es precisamente el candidato de la corrupción, Walter Mazariegos. Un candidato que también demuestra que tiene grupos de crimen organizado alrededor de él, ¿verdad? Es decir, digamos, el Parque de la Industria estaba siendo custodiado por la Policía Nacional Civil, por antimotines que no dudaron en lanzar bombas lacrimógenas a quienes estaban protestando de una manera digna para que dejaran entrar a los electores de oposición, pero al mismo tiempo había grupos paramilitares privados, es decir, fuerzas de choque con pasamontañas, con armas de fuego, combates, con palos, ¿verdad? Con armas punzocortantes, custodiando las entradas del Parque de la Industria. Es decir, como que fuera un evento de crimen organizado, que en realidad es lo que era, ¿verdad? Y entonces en ese proceso electoral totalmente espurio, resulta electo ese candidato oficialista sin ninguna oposición. Y precisamente en este momento, hoy miércoles, ya a esta hora, no sé si ya estará reunido el Consejo Superior Universitario, pero para hoy están citados para ratificar esa elección a la cual muchos sectores de la universidad nos estamos oponiendo, porque también hay que decirlo muy claro, y termino con esto mi breve para no robar tiempo a Rudy, ¿verdad? Habemos muchos sectores dentro de la universidad que estamos opuestos a este fraude, tanto estudiantes, docentes, investigadores, personal de servicios y administrativo, y también egresados y egresadas. Es decir, hay una oposición fuerte y lo que estamos haciendo en este momento es articular, ¿verdad? Para que esa oposición
logre formar un frente amplio que de verdad, digamos, anule, ¿verdad? Logremos anular este proceso electoral espurio y pues bueno, comenzamos con un posicionamiento digno y moral. No reconocemos a este rector, no reconocemos este proceso electoral y no reconocemos tampoco al Consejo Superior Universitario, pero necesitamos más fuerza y sin embargo el Consejo Superior Universitario sigue adelante con esto y bueno, por eso es que necesitamos más fuerza, pero el proceso de resistencia y de lucha se está llevando a cabo. Este es el panorama en este momento en la universidad, una universidad en donde también estudiantes valientes han tomado el campus central, han tomado algunos edificios del campus y al mismo tiempo algunos edificios de los centros regionales también han sido tomados, pero necesitamos más fuerza y articulación. Muchas gracias, Mauricio Shaulón. Estamos con su programa La Hora Constituyente, conversando hacia dónde avanzamos Guatemala, a raíz justamente de esto que Mauricio nos está narrando. Cuando lo escuchaba a Mauricio, imaginaba yo en las películas de ciencia ficción. Yo soy uno de los privilegiados, vengo del ámbito de la academia, obviamente no estoy en la academia en este tiempo, soy campesino, pero hay una verdad que anuncia la Universidad de San Carlos, va a ir y enseñar algo así, dice su lema, la verdad, ¿sí? Y todos, no solamente en la era de la modernidad, sino incluso antes de la modernidad, incluso en la escolástica, es decir, en la etapa anterior a la modernidad, se asumió que las universidades, escuche bien eso, era el lugar, el templo, ¿sí? El recinto de la pureza de la verdad. Pero cuando Mauricio narra esto, pareciera que estuviéramos hablando de una película más perfeccionada del Capone, de los delincuentes, ¿sí? Pero a eso llegamos, en eso estamos. Y ojo, eso no es monopolio de la Universidad de San Carlos. También las universidades privadas andan por ese lado. Por lo tanto, la modernidad que se construyó bajo creencias, al final, parece que se va esfumando la modernidad como civilización. Vamos contigo, Rudy. Rudy, nos indicabas que vienes del sector de movimientos sociales, del sector, digamos, me gustó mucho esto de identificarte como campesino, ¿no? Campesino urbano. ¿Cuál es la relación, según tu análisis, según tu perspectiva, que existe entre la situación de país, ¿sí? Con todo lo que ya indicábamos al inicio, pero obviamente, y eso mucho más todavía, como país, como Estado, y la situación que ocurre con la universidad? ¿Tiene alguna relación o la universidad es una burbuja completamente aparte fuera del país, del Estado, donde al supuesto de repente funciona todo a perfección? No sé, ¿cómo relacionas esto, Rudy? Adelante. Gracias. Voy a tratar más o menos lo que he logrado captar en algunas reuniones en que he estado, las que se han realizado en el MUSAC. He escuchado a una variedad de estudiantes y de dirigentes de líderes estudiantiles de la Universidad de San Carlos. Pero una de las cosas que yo le comentaba y compartía con una compañera en el MUSAC es la universidad fue tomada, no, en este momento es como lo último que está sucediendo. Y entonces caen este tipo de cosas en una situación coyuntural, mucho menos de momento. Si nosotros le pegamos un recorrido, y Mauricio me corregirá el desacierto que yo puedo cometer, es que esta podredumbre, esta descomposición, esta debacle en que está la universidad, es lo último, porque en la universidad, si yo no estoy equivocado, Mauricio me corregirá, han pasado 10 rectores y podemos enumerarlos uno por uno y nosotros siempre nos conformamos con decir, este es peor que el otro, viene el otro y este es peor que el otro, y viene el otro y este es peor que el otro. Entonces, no tenemos una secuencia en la lucha en favor de la recuperación de la universidad, que en este momento ya no es representativa de nada.
entiendo que la universidad tiene el derecho de designar a muchos académicos y profesionales para que los representen diferentes instituciones del Estado, pero un podrido, ¿a quién va a designar? Un corrupto, ¿a quién va a designar? Una persona que no tiene como carta de presentación la ética, ¿a quién va a representar? O sea, la universidad se ancló en sus últimos, no sé si se podría hacer alguna excepción, en sus últimos rectores y representantes de la universidad representan a las mafias, representan a la corrupción, representan a la impunidad y son asaltantes del erario nacional y de la universidad misma. Ahora nosotros debemos de hacer un análisis clasista, puramente clasista. La Universidad de San Carlos, ¿qué es el reflejo del Estado, de este Estado burgués, de este Estado monoclásico, de este Estado racista, de este Estado discriminador, de este Estado que no le importa vender los recursos naturales del país, de vender el país mismo. Y encontramos en la universidad, pero a lo mejor de sus representantes, que han caído en un desprestigio y una incredulidad total, total. La impunidad es el reflejo del Estado. Entonces debemos de preguntarnos en estas cosas de las elecciones, ¿qué intereses representa un candidato a rector? ¿Qué intereses protege un candidato a rector? Representa los intereses de la burguesía y de la oligarquía de este país y de los sectores más retrógrados y más oscurantistas que tiene a nuestro país y a nuestros pueblos sumidos en donde lo tenemos, que nosotros lo sabemos, en la miseria, en la ignorancia, en la criminalización, en la persecución, en el encarcelamiento, y esos representan, es una representación de clase. Es una representación de clase. Ahí está representado en estos el crimen organizado, ahí está representado en estos el narcotráfico, ahí está representado lo peor del país porque es un estado pequeñito, si lo queremos ver de esa manera. Claro que estamos de acuerdo con no reconocer al rector, al Consejo Superior Universitario, a las elecciones, pero tenemos que también analizar críticamente, Mauricio lo decía, que hace falta contar con una correlación de fuerzas favorables para no permitir eso, pero también mucho ojo, problemas, ahí tenemos problemas de la unidad y las alianzas en el Musaca, dice, y entonces debemos de trabajar en eso, pero teníamos que haber trabajado en eso de una manera permanente, sistemática, sin tregua y sin descanso, para no permitir que pasaran por la rectoría hasta por la universidad hasta llevarla a donde la llevaron y la tienen en este momento 10 rectores anteriores. Yo en oportunidad, porque como soy campesino que me meto en espacios de académicos e investigadores en la Universidad de San Carlos, en un grupo de estudio y de reflexión y de ese tipo de cosas, yo decía algo con los compañeros que estaban ahí de economía, de historia, de sociología, de ciencia política y de otras ciencias. Yo decía una cosa que había que cambiar. Eso que tú mencionaste, Juvenal. Yo decía que la universidad, una de las cosas que había que hacer es cambiarle eso de ir y enseñar a todos. Entonces yo decía, había que cambiar. Y me dijeron, ¿cuál es la propuesta? Ir y aprender de todos. ¿Ah? Lo que muchos no saben, lo saben los del movimiento obrero, lo que muchos no saben, lo saben el movimiento campesino, lo que ellos no saben, lo saben las mujeres, lo que ellos no saben, lo saben otros sectores. Entonces hay que ir y aprender de todos, porque el pueblo tiene conocimientos que lo hacen a uno mejor hombre y mejor humano. Muchas gracias por la oportunidad, Juvenal.
Muchas gracias, Rudy. Estamos conversando con Rudy y con Mauricio sobre Guatemala, hacia dónde avanzamos en esta coyuntura recargada, como las mencionaba. No es únicamente la universidad, es todo el sistema político, es todo el sistema económico, es el sistema como tal del Estado que en este momento, al parecer, está colapsado. Y frente a esa situación, se plantean cambios estructurales desde lugares insospechados. Claro, como son lugares insospechados, asumidos como no sujetos, como no ciudadanos, no siempre se les escucha. A veces se les oye, pero no se les escucha. Y estos están gritando cambios estructurales a través de un proceso constituyente. Y de eso se trata este programa, este es su programa, La Hora Constituyente, donde intentamos abonarle con algunos elementos básicos para entender el abecedario de los procesos constituyentes y ojalá plurinacionales y populares. Mauricio, nos acaba de decir Rudy que efectivamente, según el principio, digamos, filosófico de la correspondencia, la universidad en micro corresponde a la realidad en macro, que es el Estado Bicentenario de Guatemala. La pregunta entonces es, ¿será suficiente con pedir, con oponerse y pedir nuevas elecciones o oponerse al rector actual? ¿O cuál es el camino a seguir dentro de la universidad? ¿No será necesario pensar en un nuevo sistema universitario, incluso, no sé si así utilizando las palabras de los que están impulsando cambios estructurales para el país, no sé, pluriversidad, con la participación de los pueblos, rectores electos por los pueblos, no lo sé. ¿Cuál es tu reflexión, Mauricio? Adelante. Sí, comienzo, Juvenal, por responder primero estas preguntas y luego abonar a este debate que es fundamental desde la filosofía de lo que debiera ser un centro de estudios superiores. No le voy a llamar universidad en este momento porque precisamente los términos tienen que seguirse problematizando. Y comparto totalmente lo que dijo el compañero Rudy. Estoy totalmente de acuerdo y lo digo como egresado de la universidad, lo digo como trabajador académico de la universidad. Definitivamente esta no es una lucha que debe quedarse en este momento y también debemos de tener una perspectiva histórica de lo que ha sido la universidad. Por supuesto de que esta lucha no debe enfocarse nada más en esta situación de la elección a rector, porque digamos de que logramos detenerla, pero el sistema se recompone. Es como la hidra capitalista, ¿no? De la que hablan los compañeros zapatistas, ¿verdad? Esa hidra, recordémonos que es un monstruo mitológico que tiene muchas cabezas. Se le corta una y sale otra, ¿verdad? Se le corta una y sale otra y siguen las otras, ¿verdad? Es decir, es una lucha que tiene muchísimas espacios, ¿verdad? Muchísimos elementos a los cuales enfrentarnos. Por lo tanto, la lucha no debe enfocarse únicamente en este momento. Ahorita tenemos el corto plazo, tenemos la coyuntura, que es esto que está ahí enfrente. Tenemos que evitar que este rector sea impuesto, ¿verdad? Y que logren ganar esas mafias. Pero, ¿qué vamos a hacer después? O incluso, si no logramos detener esto, ¿qué vamos a hacer? Es esa pregunta que hacía Lenin, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Sí? Porque esto no se queda en un solo momento. Y para eso, por ejemplo, existe este proyecto de la reforma universitaria que precisamente se logró a través de luchas estudiantiles y de docentes, ¿verdad? Desde la primera década de este siglo XXI, porque la universidad debe transformarse profundamente de una manera cualitativa, comenzando por la democratización a lo interno. Por ejemplo, yo pertenezco a una escuela, la Escuela de Historia. Hay 10 facultades en la universidad y el Consejo Superior Universitario solo lo integran las 10 facultades, las escuelas y los centros regionales que representamos más del 60% del estudiantado y de los docentes de la universidad, no tenemos voz y voto en el Consejo Superior Universitario. Entonces, comencemos por dentro. Bueno, en segundo lugar, estamos viendo que la universidad no es la crisis actual, digamos, la que la está definiendo. Esta es una crisis histórica,
Porque, como muy bien decía Rudy, la universidad, como toda institución del Estado, va a ser producto de ese sentido, de la razón del Estado. Y el Estado corresponde históricamente a la estructura de clase, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros analizamos la historia de la universidad, cuándo fue fundada, en 1676, a qué tipo de clase corresponde en ese momento, su perspectiva colonial, etcétera. Después vemos las transformaciones de la universidad durante la época republicana, durante los gobiernos liberales, por ejemplo, ¿no? Ese sentido de la universidad, luego la vemos nosotros en el siglo XX, ¿verdad? La universidad en el proceso revolucionario, debemos de cuestionarnos algo. ¿Qué ha sido históricamente la universidad? Y por eso es que uno de los primeros decretos que el gobierno, el triunvirato de la revolución en 1944 va a producir, va a ser el decreto de la autonomía universitaria, porque había que separarla de las decisiones del gobierno central, que en aquel momento estaba dominado por la dictadura liberal, que fue la que derrocó la revolución de 1944. Y entonces se democratiza, se piensa democratizar la universidad. Por ejemplo, digamos, la Facultad de Humanidades surge en ese proyecto revolucionario a través, sobre todo, digamos, del gobierno de Juan José Arévalo, ¿verdad? Un gran humanista. Pero veamos entonces cómo la universidad se convierte en un campo de luchas también. Es decir, si bien la universidad va a hacer una correspondencia, digamos, desde el sentido de la estructura de clase y desde el Estado, pero también debemos de verlo de manera dialéctica, porque la universidad, como todo espacio en el Estado, se convierte en un campo de luchas y en un campo de disputa. Y más que todo la universidad siendo productora de conocimiento. Por lo tanto, en la universidad también ha habido luchas precisamente por construir pensamiento crítico, por generar profesionales que estén al servicio del pueblo y de las necesidades del pueblo. Y por eso veamos que la universidad ha sido total y absolutamente golpeada. La universidad cuenta con un alto número de desaparecidos, un alto número de personas asesinadas, un alto número de personas perseguidas, una universidad asediada a la que se le niega el 5% del presupuesto nacional que constitucionalmente le corresponde, una universidad a la que se le infiltran esas mafias, ¿verdad? En el sector estudiantil, se le infiltran en el sector docente, se le infiltran en el sector administrativo, y precisamente por eso es, porque en esa lucha de clases, en esas luchas sociales dentro de la universidad, se ha logrado, ¿verdad?, triunfar desde el pensamiento crítico en muchos espacios, precisamente sobre ese sentido de una universidad al servicio de las élites. Y por supuesto de que muchísimas personas estamos conscientes de eso dentro de la universidad. Es decir, a la universidad hay que verla de manera dialéctica. Por lo tanto, tenemos que ver todo lo bueno que ha producido, digamos, la universidad pública desde esas luchas sociales. Por lo tanto, la lucha no se queda en este momento coyuntural. De eso estamos muy conscientes, ¿verdad? La lucha no es solamente evitar que Walter Mazariegos sea impuesto, la lucha no solamente es evitar que el Consejo Superior Universitario se salga con la suya, ¿no? No, la lucha requiere muchísimos frentes. La lucha requiere el poder construir un frente amplio de oposición, un frente amplio crítico, autocrítico, que nos permita profundizar en lo que la universidad necesita transformarse. Y aquí surgen palabras, ¿no? Términos que también han surgido en otros espacios: pluriversidad, varias universidades públicas, la autonomía universitaria, en qué consiste esa autonomía que tenemos que defender, por qué tenemos que defenderla. Una universidad que no tiene, por ejemplo, una apertura a la decolonialidad, a no ser por personas que hemos tomado, digamos, la decolonialidad como un principio de vida, por ejemplo, ¿verdad? Pero no la universidad como institución está abierta, digamos, a la decolonialidad. Una universidad, digamos, que debe dejar de ser monocultural, es decir, existen toda una serie de problemáticas que debemos de ver críticamente. Entonces, esto no se queda aquí nada más.
Y comparto totalmente esto, ¿no? La universidad es una problemática que tenemos que seguir abordando más allá de lo coyuntural, pero no renunciar a las luchas coyunturales también, ¿verdad? Muchas gracias, Mauricio Shaulón. Conversando en este su programa La Hora Constituyente sobre cómo salir de esta situación de atolladero, de caos en el que se encuentra la única universidad pública de Guatemala. En otros países existen diferentes universidades públicas o a veces una sola universidad, pero con diferentes nominaciones. Pero en el caso de Guatemala existe una sola universidad y, por cierto, es una de las universidades más antiguas, compitiendo la antigüedad en Aviala con la San Marcos de Lima, etcétera. Pero como dice Mauricio, se ha convertido, muy a pesar de que se intentó precautelar su autonomía, su, digamos, emancipación de la influencia de los poderes políticos del momento, se ha convertido en un campo de lucha, un campo de disputa político, es decir, un estado dentro del otro estado, que es el estado de Guatemala. Porque cuando hablamos de campo de lucha ya estamos hablando de un estado. Nos dice en la página de Codeca Guatemala, Francois Sittler, buenísimo, esperamos éxitos. Nos dice, gracias Francois por seguirnos. Ninel Pinto dice, excelente programa, clarísimas explicaciones. Gracias, Ninel, por seguirnos y a seguir comentando. Si tienes preguntas, también a plantearlos. Ordóñez Hamilton, saludos cordiales desde Petén. Importante reflexión, pero sobre todo, la acción que hay que tomar y la única salida a la situación es el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, indica Hamilton desde Petén. Amigas y amigos, estamos transmitiendo este programa en Radio Victoria, Voz de los Pueblos, Codeca Guatemala, Racinaco Internacional, Alcarajo.org de Colombia, Juventud Plurinacional, Avia La Soberana. Usted en cualquiera de esas ventanas puede hacer su pregunta, sus comentarios y siempre queda registrado este contenido para que usted continúe moviendo. De eso se trata, que usted mueva estos contenidos. Vamos contigo, Rudy. Si esta es la situación de la universidad y como decías, que corresponde o que se corresponde directamente con la situación del país, según tu perspectiva, según tu análisis y según como muy bien indicas, escuchas, aprendes de tu entorno, de tus constelaciones sociales, ¿cuál es el camino a seguir entonces en esta situación? Adelante, Rudy. Juvenal, a ti te gusta complicarle la vida a uno con esas preguntas. Pero al final de cuentas yo quiero decir algunas cosas. Estoy de acuerdo con el planteamiento de Mauricio, lo conoce más que yo, se mueve en ese espacio, pero yo digo que no podemos, en principio quiero decir una cosa, no podemos buscar la solución a los problemas más ingentes de nuestros pueblos, hablo de los 4 pueblos guatemaltecos, en el marco de este Estado y de este sistema. Si no estamos conscientes de eso, entonces vamos a andarle tratando de poner curitas a este Estado y a este sistema y a estos males. Debemos de estar claros. En ese marco es imposible. No lo logramos. Pero además, quiero aclarar que no estoy haciendo un planteamiento contra las reformas por las cuales tenemos que luchar, pero debemos de tener muchísimo cuidado en no caer en el reformismo, sino que debemos de luchar por la reforma sin caer en el reformismo, teniendo un proyecto alternativo a este proyecto de la burguesía, de la oligarquía, del capitalismo. Eso, hay un planteamiento que lo conocen, es tiene un planteamiento Codeca, tiene qué es lo que quiere hacer contra este Estado hambriador, para decirlo de eso. Yo soy dado a historizar las respuestas y eso me complica todo porque no tengo las virtudes de Augusto Monterroso, que con un mínimo de palabras decía cosas con alto contenido. Eso no lo tengo yo. Entonces yo historizo y me meto en un mundo difícil.
Pero Guatemala debemos de entender y debemos en la formación ideológica y política darle a conocer a nuestro pueblo. Guatemala ha sufrido 4 dictaduras. La dictadura de los 30 años, la dictadura de los 13 años, la dictadura de los 22 años y la dictadura de los 14 años hasta 1986, que quiero decir algo sobre eso. Y todos fue la defensa de los sectores económicamente poderosos y de esas clases hambriadoras y que han mantenido a nuestro pueblo y lo tienen sumido en el abismo en donde está. Ese tipo de cosas. Tuvimos una situación así que yo le decía a un amigo, como de que duró lo que dura un cometa atravesando el espacio sideral y se terminó. Y ahí se dejó ir con todo el imperialismo estadounidense y hasta destruirlo en 1954. Y parece ser que de 1954 hasta la actualidad, algunas cosas hay que decir después y en esto, hasta la actualidad, pero digamos hasta 1986, nosotros éramos un país tan democrático, compartía con unos compañeros y compañeras en una oportunidad que 4 años antes ya sabíamos quién iba a ser el próximo presidente de Guatemala. Eso no se mira en ningún país del mundo, porque ya sabíamos que el próximo presidente de Guatemala iba a ser al que el presidente electo nombraba como ministro de la Defensa. Y así pasamos, ya sabíamos otros 4 años antes. Y siempre no hay, ni ha habido hasta Alejandro Giammattei, ningún presidente que tenga como objetivo solucionar los problemas de nuestros pueblos. Eso es lo que sustento yo. No hay posibilidades. Si puede venir otro. Entonces nosotros debemos de tener un proyecto alternativo a este proyecto burgués y a este proyecto oligárquico y a este sistema que defiende los intereses del imperialismo y de otros. Yo, digamos, en ese marco es donde yo creo que debemos de trabajar para sobre un proyecto alternativo a este. No tenemos, para mí no hay otro camino. Las alianzas, porque sí quiero decir, tenemos las alianzas, debemos de entender qué son las alianzas, los compromisos, los pactos y todo ese tipo de cosas, hasta llegar a la unidad. No luchemos por la unidad, pero por lo menos en qué nos podemos aliar, en qué nos podemos comprometer, qué cosas podemos trabajar juntas para eso, porque también necesitamos formar, entender, conocer, que nos expliquen, que nos enseñen, debemos de tener esas ventajas, cómo se logró la alianza que se hizo para derrotar a la dictadura a los 22 años de Manuel Estrada Cabrera, que Mauricio conoce más que yo. Quiero reconocer y que quede claro que Mauricio es más conocedor que yo en estas cosas, pero cómo se lograron las alianzas, cómo se unieron los pueblos, cómo esto, no hablemos de que los engañaron, les mintieron después de lograr eso, pero la dictadura de Ubico de los 14 años en 1944 se sacó producto de esa sabiduría de nuestros pueblos. Nuestros pueblos tienen esa capacidad, esa habilidad, saben cómo ver por dónde ver el camino. Y nosotros, cuando hablamos nosotros en la universidad, hace falta eso, cambiar la correlación de fuerza, ya lo dijo Mauricio. Y entonces, pero nosotros me dicen, pero nosotros, ¿por qué no nos unimos? Me dijo un compañero precisamente la semana pasada. ¿Por qué no somos eso? Bien, digo yo. Se han hecho planteamientos, se han hecho llamados. Si vos lees, estemos o no estemos de acuerdo, porque en esto a veces no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero hay una proclama unitaria que se llama la Proclama Unitaria de 1982, hace 40 años. Y ahí en esa proclama no se queda un solo sector de la sociedad guatemalteca.
que participe. Para eso no lo hemos logrado implementar y cumplir. En 1960, un dirigente guatemalteco precisamente lo decía hace unos días con unos compañeros de Brasil que conversé con ellos y de otros, de Perú, de Ecuador, de Venezuela y de otros. Yo les decía, miren, en torno a ese esfuerzo de las alianzas y de la unidad, en 1960, un dirigente guatemalteco dijo que hoy lo estamos, siempre lo decimos, digo, sin la participación de los pueblos indígenas guatemaltecos, la revolución, el proyecto de la revolución guatemalteca no será posible, es inviable. Hay que trabajar la incorporación de los pueblos indígenas, llámese estas comunidades, pueblos ancestrales o, o de otro nombre, pero sin la participación de los pueblos indígenas en el proyecto de la Revolución Guatemalteca. En la Revolución Guatemalteca es imposible, dijo en 1960 un dirigente del país. Entonces nosotros en todos los espacios donde estemos, llámese eso, universidad, movimientos indígenas, comunidades, movimiento obrero, académicos, intelectuales, todos debemos de impulsar, no presionar, demandar la necesidad de que nos unamos para cambiar el destino de este país. Muchas gracias, Juvenal. Un gusto compartir contigo también, Mauricio. Muchas gracias, estimado Freddy, y gracias por esas palabras. Efectivamente, usted, amigas y amigos, escucha directamente a través de este canal la versión, la reflexión, incluso el pensar en voz alta a nuestros invitados, que por cierto son invitados de barrio y de pensar, y usted saca sus conclusiones. Vamos a entrar a la página de Radio Victoria, indica Rodrigo Cabrera, saludos desde Shela, todavía vamos, o ya llegamos. Dice Rodrigo, inquietante tu pregunta. Yo creo que vamos, pero tenemos que llegar. Dice a Geriberto López, saludos desde Jalapa. También Julián Muco, saludos compas, Petén en plena lucha por el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Marcos Monzón, fuerte abrazo desde San Marcos, gracias Marcos. Y ojo, muevan estos contenidos, amigas y amigos. Carlos Galán dice saludos desde San Cristóbal, Verapaz. Pablo Santiago, saludos desde Nevaj y Che. Amigas y amigos, gracias por los saludos, gracias por seguirnos, pero sobre todo planteen sus preguntas, sus inquietudes, porque si usted no pregunta, pues seguramente otro preguntará. Y las preguntas en buena medida, ¿sí?, orientan el mundo. Escúchelo bien. No son tanto las respuestas las que orientan el mundo, son las preguntas y las respuestas se buscan en base a esas preguntas. Mauricio, voy contigo cuando son las 9:51 minutos. Insinuaste, Mauricio, de avanzar hacia el reto de la decolonialidad. Voy a intentar abstraer, amigas y amigos, seguidores de este programa La Hora Constituyente, van a disculpar porque me atreva a hacer esto, pero espero no ser muy abusivo con la inquietud. Insinuaste la necesidad de la decolonialidad de la universidad. La universidad, en su expresión actual, como el sumum de la, digamos, de la ilustración, de la ciencia, digamos, modélica, es modernidad. Y para nosotros, los pueblos, no solo, y ojo, la plurinacionalidad no solamente es indígena, también es todos los pueblos, incluyendo el pueblo mestizo, etc. Y cuando en el video anterior decía Guatemala, eso está mal dicho. El proceso constituyente plurinacional no tiene que mayanizar a Guatemala. ¿Qué pasa con los chincas? ¿Qué pasa con los garífunas? ¿Qué pasa con los mestizos? Un error allí, pero bueno, seguiremos trabajando. En ese sentido, la universidad es expresión de la modernidad y la modernidad es, digamos, colonialidad bruta para los pueblos y no solo para los indígenas, nuevamente indico, es para todos los pueblos. Mauricio, ¿no será que estamos llegando al momento, porque en este momento es la modernidad de que está en entredicho, en cuestión, está siendo sacudida por todas partes, no solo su Estado-nación, no solo su sistema económico occidental capitalista, no solo su modelo civilizatorio, digamos, uniformizante, también sus
métodos de generar conocimiento e incluso de generar verdades. Si fuese así, entonces, ¿estaremos asistiendo de repente a una etapa post-universitaria? ¿Y cuál sería esa etapa? ¿Y cómo pensar ese centro de conocimiento que indicabas bajo un Estado plurinacional que busca el buen vivir, que entonces en esa medida ya estaría superando los horizontes de la civilidad moderna? Adelante, por favor, Mauricio. Atrevida la pregunta, pero adelante. Pero muy importante, Juvenal, y muy importante lo que ha planteado Rudy, y estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Rudy, y de acuerdo también contigo, Juvenal. Estos espacios son espacios de aprendizaje. Estoy aprendiendo mucho de Rudy y de ti en este momento, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Ahora bien, esto lo tenemos que ver, como tú muy bien decías, en el gran proceso histórico, porque lo que sucede en los microespacios son reflejo de lo que está sucediendo a nivel de el modelo civilizatorio, a nivel del modelo socioeconómico. O sea, cuando nosotros vemos esta masacre que acaba de haber el día de ayer en una escuela en Texas, en los Estados Unidos, eso no habla únicamente del muchacho que cometió la masacre y que después se suicida, y digamos de ese pequeño pueblo tejano, ¿no? Eso habla de la crisis del modelo socioeconómico. Eso es como lo que sucede en un cuerpo. Disculpen que ponga este ejemplo que puede parecer muy positivista, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos ciertas manifestaciones en nuestra piel, eso puede estar hablando de algo que está más profundo, digamos, a nivel de nuestras células, ¿no? Y eso es lo que sucede con la universidad. Es decir, la crisis en la universidad, la crisis en el Estado, a 200 años, acabamos de pasar esos 200 años, ¿no? Somos un Estado relativamente joven, ¿sí? La modernidad es joven, la modernidad capitalista es todavía más joven, pero precisamente como nace con tantas contradicciones, nace a través de la explotación, a través del despojo, a través de la violencia, a través de la racialización, a través de seguir profundizando el patriarcado, a través de seguir, digamos, estableciendo ciertas diferencias convenientes, pero en algunos momentos la homogenización. Por lo tanto, este modelo está en crisis. Es decir, es que el capitalismo no nace sin corrupción. El capitalismo y la corrupción son inherentes, digamos, ¿no? La modernidad y el racismo son inherentes, ¿verdad? La modernidad y la explotación son inherentes. Por lo tanto, nosotros aquí estamos asistiendo a un momento en que la crisis de la universidad nos refleja la crisis de ese modelo socioeconómico. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en ese espacio de generación de conocimiento, que hoy le llamamos universidad? Pero es una universidad, es un espacio de producción de conocimiento que nos está exigiendo cambios, ¿verdad? Una universidad que se cierra cada vez más a las demandas precisamente de los pueblos, y que, digamos, se está enfocando siempre en esos fetiches, ¿verdad? Del capitalismo, porque en el capitalismo no solo es la mercancía, el fetiche, ¿verdad? Sino que el fetiche está en muchas de las cosas que hacemos. Y entonces, por ejemplo, se van, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, durante la decanatura de Estuardo Gálvez, que fue rector 2 veces de la universidad y que está sindicado de procesos corruptos, se suspendieron los cursos de sociología, por ejemplo, para entonces ir generando solo abogados y notarios técnicos, ¿verdad? Que sirvan para que el sistema opere, para la maquinaria del sistema, pero no para pensar críticamente la realidad social. Solo lo vemos ahí con un ejemplo, ¿verdad? O digamos una facultad de ciencias económicas que fue uno de los centros de pensamiento crítico más importantes que tuvo la universidad, y que de repente entonces se concentra en construir la idea del emprendedurismo, haciendo creer que con el hecho de poner un pequeño negocio, entonces algún día se va a ser un gran empresario, cosa que es falso, cosa que es una ilusión, un espejismo total, ¿verdad? Con estos dos ejemplos que estoy colocando, vemos de que en la universidad hay un proyecto de convertirla
en siempre del lado, en la ruta, digamos, de los fetiches del sistema capitalista. Y por supuesto que estamos asistiendo a una crisis de la universidad que al mismo tiempo es reflejo de esa crisis del modelo socioeconómico. Es que está en crisis el Estado, los estados-nación, como los hemos conocido desde esa idea de la modernidad, está en crisis ese Estado monocultural, está en crisis ese modelo civilizatorio. Lo que pasa es de que nosotros creemos que las guerras en Medio Oriente, que digamos los conflictos en África, que el mismo COVID, la pandemia del COVID, por ejemplo, son eventos aislados. Nos han enseñado a pensar de manera fragmentada, pero no. Todo esto está entrelazado, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está pasando en la universidad también es eso. Por eso las exigencias, nuestras autocríticas deben de ser qué centro de estudios necesitamos nosotros, qué modelo educativo necesitamos nosotros dentro de esos planteamientos del Estado plurinacional, y lo voy a decir así también porque yo lo hablo también desde el socialismo, pero un socialismo que también debe ser autocrítico, digamos, dentro de esa estructura de la modernidad capitalista, ¿verdad? Lo digo también como socialista. ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos en esos planteamientos de transformación revolucionaria? ¿Sí? Porque aquí lo que nosotros tenemos que lograr es un proceso revolucionario. Pero ¿desde dónde? ¿Cómo? Tenemos que seguirnos haciendo la pregunta. Por eso la pregunta que hacía el amable radioescucha, ¿verdad? ¿Vamos o ya llegamos? No, yo creo, igual que tú, Juvenal, que vamos, pero de que vamos, ¿verdad? Es lo que yo tendría que plantear en este momento con esta pregunta, y es un gusto enorme estar aquí con Rudy y contigo, Juvenal, y las amables y amables radioescuchas. Muy bien, gracias Mauricio. El agradecimiento a nombre mío, pero también a nombre de toda nuestra audiencia que nos siguen en diferentes multiplataformas digitales. Rudy, contigo entonces, y vamos a ir cerrando esta transmisión cuando son las 10 de la mañana aquí en Centroamérica. Producimos este contenido en lo que llamamos Pueblos en Red, transmitido en los diferentes canales que ya mencionábamos. Rudy, hablabas de la alianza. Efectivamente, hay sectores cada vez más disgustados en el país. 2015, efervescencia de disgusto, de indignación, se calmó un poco, pero al parecer nunca se resolvieron las causas del disgusto, se fueron acumulando, y en ese sentido urge obviamente la alianza, las alianzas. La pregunta es, ¿alrededor de qué se harían las alianzas? ¿Qué es ese, digamos, voy a utilizar términos campesinos porque soy eso? ¿Cuál sería esa canasta que recogería, digamos, todas esas aspiraciones y sentimientos que a su vez representen y motiven a que la gente se aglutine y haga alianzas? ¿Alrededor de qué las alianzas, Rudy? Adelante. Gracias, Juvenal. No creas que no tienes un privilegio, y para mí es un gran privilegio que me hayas dado este espacio, porque yo casi no participo en esto y no me meto, como que le tengo miedo también, que no he superado el miedo, pero yo quisiera decir algunas cosas. Mira, una de las cosas que parece ser que no influyeron no en el pueblo guatemalteco, sino que influyeron a nivel mundial en el campo de los revolucionarios, en el campo de los socialistas, en el campo de los comunistas, y fue la caída del campo socialista en Europa y además la desintegración de la Unión Soviética. Eso fue un impacto tremendo, ¿me entiendes? Entonces parecía ser que ante eso pues el péndulo iba para atrás. Queremos pensar, y sería bueno pensar, que el péndulo ya topó y que ahora viene para adelante con grandes dificultades, con grandísimos problemas. ¿Me entiendes? Ahora, bueno, grandes desaciertos, grandes problemas, ¿verdad? Pero los hicieron de nosotros. Pero Frei Beto dice una cosa, en una entrevista que le hicieron precisamente en el Perú, creo yo, que los problemas y todo lo que hizo la iglesia durante la época de la Inquisición no quiere decir eso, que no se siga luchando y creyendo en un reino en el que ellos siempre han creído.
Yo digo que los desaciertos que se han cometido en la historia, para poner una fecha así, tope desde 1905, durante el gobierno de Kerensky, hasta el triunfo de la revolución bolchevique en 1917, hasta 1991, aciertos y desaciertos, pues eso también influyó. Yo siempre he dicho que hay un grupo de hombres y de mujeres que no se equivocan jamás desde que nacen hasta que mueren, y son aquellos que no hacen nada. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Andamos cayéndonos y levantándonos, y corrigiendo, crítica y autocríticamente, con una firmeza ideológica y política, no quiero decir de acero, pero de acero de roble. Debemos de creer en un proyecto y en la lucha por el socialismo como alternativa al capitalismo hasta ahora. Si alguien me convence que hay otro mejor, bueno, pues entonces renuncio a eso. Pero tampoco nosotros podemos desconocer o no aceptar que el planteamiento de Fukuyama, digamos, con el fin de las ideologías y de los partidos políticos, también nos encontramos. Todos los partidos son iguales, todos los políticos son iguales, la izquierda y la derecha son la mismísima porquería. Y si nosotros no tenemos respuesta a demostrarles que somos diferentes, nos hundimos. Ese tipo de cosas hay que aceptarlo porque la gente tiene eso en la... Además, la hegemonía informativa nos rebasa. ¿Me entiendes? Y aquí en Guatemala tenés todos los medios de comunicación, televisivos, radiales y una gran cantidad de reproductores de esa hegemonía que confunden a los pueblos. Esa es una situación, la lucha ideológica y política hay que hacerla a diario, sin tregua y sin descanso, hasta el último día de la vida, si creemos en un proyecto alternativo al capitalismo. En 1931, han pasado 91 años, y se pusieron de acuerdo, y ahí se llama a luchar y a terminar con los comunistas, que eran los únicos que existían en aquel momento. ¿Va? El Partido Guatemalteco del Trabajo, el Partido Comunista, tiene sus orígenes en 1922. Independientemente que llegó hasta 1931 durante la dictadura ubiquista, la dictadura ubiquista fue tan bárbara que prohibió que se mencionara en el país la palabra sindicato y obrero. En la iglesia que se llama San José el Obrero, que queda en la colonia Castillo Lara, le cambió nombre a la iglesia y le puso San José el Empleado. De ahí vienen los comunistas, de ahí los comunistas determinaron comité central, les determinaron un montón de cosas, pero bueno, esa es la historia. En el siglo pasado solo tuvo 52, 53 y la mitad hasta junio de un partido legal, y todo el siglo pasado fue ilegal, clandestino, o sea, sí, pero esa es eso. Después entraron revolucionarios, el movimiento social, el movimiento estudiantil, el movimiento campesino. De los 250,000 asesinados que hubo en el país, en su gran mayoría fue pagado por los campesinos y particularmente por los pueblos originarios de este país, sin hacer comparaciones de un lugar con lo otro donde yo vengo. Pero bueno, eso es. ¿En qué tenemos que ponernos de acuerdo? Porque esa es la pregunta. ¿Qué nos tiene que unir? Yo voy a hacer un planteamiento de ejes de lucha. Sumar el planteamiento del MLP y sumar los planteamientos y los ejes de lucha del MLP Codeca con otras organizaciones. Eso nos va a costar, es difícil con otros partidos, para decir tenemos que luchar por esto. No hacer una suma de 100, no. Las luchas, los puntos de lucha deben de ser no más de 10. En cualquier parte lo podemos ver. Pero digamos, nosotros en unos cinco ejes de lucha tenemos que luchar contra la explotación capitalista a los trabajadores. Y lo miramos en los ingenios azucareros, en la Pabla Africana, en las maquilas, en las plantaciones
en todas las plantaciones de agroexportación del país y en la industria. ¿Cuánto ganan? ¿Cuántos son los salarios? Recuerdo, me equivoco, si me puedo equivocar, pero en una oportunidad leí un estudio de Codeca. Ojalá la memoria por la edad no me traicione, pero en el estudio recuerdo que leí que el 80% de los trabajadores del campo, sus ingresos no les alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De un llamado a luchar en defensa de los salarios mínimos, no de otra cosa, ¿verdad? En el marco de la lucha que nos corresponde hoy. Ese es un atropello a los derechos humanos, a la dignidad humana, a los niños. ¿Cómo no vamos a tener la cantidad de desnutrición de niños de 0 a 5 años en Jocotán, en Camotán, en Quiché, en San Marcos, en Huehuia, donde vayamos? Esas son las cosas. Entonces, la lucha contra la explotación capitalista a los trabajadores y al trabajo. La lucha contra la explotación capitalista a la naturaleza, en la minería, en la desvío de ríos, la destrucción de los bosques, la contaminación de lagos, ríos y mares, bueno, etcétera. No estamos aquí para dar más aportes. La lucha contra el racismo y la discriminación. Nosotros lo que leamos, nos damos cuenta que Guatemala es un país que no quiero decir otra cosa, también eso pasa en la reunión que tuve hace poco con los compañeros del Cono Sur, lo mismo en Ecuador, en Perú, entre los mapuches en Chile, en Brasil, en todos esos lugares están en una lucha contra eso. Entonces la lucha contra el racismo y la discriminación. Aquí no hemos superado aquellas etapas del estudio que hizo la Universidad de Salamanca, donde clasificó a los instrumentos de trabajo como no parlantes, a los arados, a los chuzos, a esto y a lo otro, los semiparlantes, a los bueyes y a los a los caballos de trabajo como los percherón y a los instrumentos de trabajo como los indígenas. Muchos aquí lo estamos viviendo con el desprecio a los que son sometidos estos pueblos. La lucha contra la opresión hacia las mujeres y contra el patriarcado, que también Guatemala es un ejemplo de eso. La lucha contra eso y la lucha contra el imperialismo. No podemos encontrar revolucionarios, socialistas y comunistas que aniden la esperanza que los Estados Unidos, con sus ayudas por medio de cualquier organización que tienen, va a venir a solucionar un problema que nos corresponde a nosotros: organizarnos, formarnos ideológica y políticamente, organizarnos y luchar para cambiar el presente y hacer del futuro de este país un futuro distinto. Te adelanté que no puedo decir cosas con importancia como Augusto Monterroso con pocas palabras. Muchas gracias, Juvenal. Un gusto compartir contigo también, Mauricio. Gracias por reiterar, Rudy, a este escritor de la obra más, del cuento más pequeño, ¿no? De Augusto Monterroso, muy conocido. Gracias por reiterarlo. Estamos culminando, amigas y amigos, de su programa La Hora Constituyente, cuando son las 10:12. Voy a cederle el micrófono a Mauricio por si tiene alguna idea conclusiva para redondearlo en el tiempo menos posible, y luego también a Rudy, y de esta manera concluiremos su programa La Hora Constituyente. Adelante, Mauricio. No, pues brevemente me siento muy honrado de haber estado acá con Rudy, a quien también sus ideas comparto totalmente, ¿verdad? Y no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Yo confío también en un proceso socialista, revolucionario, profundo, y comprendo de que tenemos que adecuarnos, ¿verdad? Los revolucionarios a los tiempos, y comprendo de que tenemos que seguir avanzando en estos procesos, y que la lucha, como dijo el compañero Álvaro García Linera, es nuestro pan de cada día. O sea, esto es una lucha constante. La lucha no se detiene, la lucha no para en todos nuestros espacios. Y bueno, hoy la Universidad de San Carlos lo evidencia. Estamos en esa lucha de manera digna, muchos docentes, estudiantes, ¿verdad? Trabajadores y trabajadoras administrativos, estamos en esa lucha,
sigamos adelante y un gran gusto haber compartido aquí con Rudy, aprendiendo de usted, Rudy, Juvenal, y a nuestra amable audiencia, un abrazo fuerte y sigamos por favor en la lucha y sigamos por favor pendientes de lo que está sucediendo en la Universidad de San Carlos, porque eso nos involucra a todos y a todas. Un abrazo fuerte. Gracias, Mauricio. Rudy, por favor, su turno. Gracias, Juvenal. Gracias, Mauricio. Estoy realmente contento y agradecido por haber tenido este espacio. Realmente es aleccionador y se aprende en cada espacio. Yo diría que hay algunas cosas. Nosotros, digamos, no sé si se me olvidó decirles que han pasado 16 o más presidentes guatemaltecos después de 1954. Cada uno ha dejado lo que nosotros sabemos. Con Efraín Ríos Mon he leído que estuvo 15 meses en el poder y asesinó a 17,000 guatemaltecos, particularmente en las áreas campesinas. Le dio golpe de estado Humberto Mejía Víctores y se dejó ir con todos y 186, 187 secuestrados. Dentro de esos 187, 134 o 36 eran militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, que le han provocado grandísimos abismos, grandísimos problemas. Pero bueno, así las palabras de García Linera que menciona Mauricio Chaulón, también viene de ese sufrimiento, de esas penas de cárcel y de persecución y de todo. Los comunistas guatemaltecos no han sido la excepción en América Latina. Y digamos, decaídos se levantan, de golpeados se vuelven a levantar. Larga vida a los comunistas de Guatemala. A mí me parece que hay algunas cosas que sí debemos en la consignas. Hay algunas cosas en la universidad. Después me podrá explicar, porque cuando escucho que yo no tengo rector, como que no me cabe, porque sí tenemos, porque si no tenemos rector, entonces no hay contra quién luchar. Que llegó con todas las mafias y con todo lo que ya Mauricio explicó, eso es cierto, pero ahí está impuesto el criminal y bandido. Yo no tenemos presidente, si no tenemos presidente, ¿contra quién vamos a luchar? No tenemos un mafioso que están enriqueciendo con el erario nacional, que están haciendo eso. No tenemos un presidente X, Y o Z. No quiero decir otras cosas, pero al final de cuentas yo quiero decir algo que lo puede revisar Juvenal, lo puede revisar y lo puede revisar Mauricio Chaulón, pero esto que estoy diciendo lo digo en todos los espacios porque padezco disco rayado, esta babosada, así. Pero yo menciono a Tácito, Juvenal, siempre menciono a Tácito, porque me llamó la atención que hace muchísimos años leí unas líneas de Tácito pequeñitos que se consigna, casi una consigna, ¿va? Pero la acepto. En tanto luchemos separados, el enemigo nos derrotará a todos juntos, dijo. Hagámoslo nuestro. Hace 600 años, quien dice, lo dijo hace 600 años, pero nosotros seguimos en esa persistencia. Espero morirme, porque ya los años sí me pesan, que logremos la más amplia de las alianzas en la lucha por la construcción del socialismo en este país. Eso. Muchas gracias, Juvenal. Te agradezco infinitamente el espacio. Le agradezco a Jorge que me haya dicho que me comunicara contigo y ha sido un privilegio, un honor conversar con usted, contigo y con Mauricio Chau. Les mando un abrazo fraterno y camaraderil. Muchas gracias, Rudy. El privilegio y el honor es nuestro y de nuestra audiencia, que van a disfrutar y han disfrutado de las palabras, de la sapiencia de cada uno de ustedes, expositores, panelistas, pues, y en diferido también seguramente lo van a disfrutar. Este ha sido el programa de la Hora Constituyente.